Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a Retos en este domingo 17 de septiembre. Esperemos que las fiestas hayan estado muy bien, que usted ya esté despierto, ya se haya echado sus chilaquiles picosos, su menudito picoso, sus taquitos de barbacoa picosos después de la fiesta del 15 y 16. Si usted la tuvo en casa, esperemos que la haya disfrutado y que nos acompañe en este programa especialmente diseñado para usted y dedicado para usted, temas de interés que todos debemos de saber. Y hoy, en especial, vamos a hablar del rol financiero y los desafíos en el ámbito laboral, ¿sí? El dinerito, que a todo mundo nos preocupa, nos ocupa, qué es lo que tenemos que hacer, las cuestiones emocionales también, que vaya, que nos afectan cuando no hay dinero, cuando se nos viene el mundo encima, cuando no tenemos un ahorro, cuando no tenemos una inversión. En fin, de todo esto vamos a hablar el día de hoy. Y bueno, pues para ello hemos invitado a Jorge Treviño, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Él es doctor en Economía por la Universidad de Chicago. Mi querido Jorge, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, Leti. Buenos días a ti y a tu auditorio. Muchísimas gracias, doctor. Y también nos acompaña Eduardo Leal, licenciado en Psicología por la Universidad Autónoma de Nuevo León y máster en Desarrollo Organizacional. Eduardo, muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Leti. Gracias. Máster en Desarrollo Organizacional, maravilloso. Yo estudié eso también en la Facultad de Comunicación, ¿verdad? Pero bueno, nos vamos con este tema tan importante. Vienen reformas interesantes, bueno, todavía están por discutirse y por aprobarse, pero es importante tenerlas en claro sobre la reforma laboral, Jorge, en donde pues lo que se pretende es reducir la jornada laboral, incrementar vacaciones, incrementar aguinaldo también de 15 días a un mes, ¿sí? Que va a ser muy oneroso para las empresas e incluso hasta muchas ya están empezando a pensar en amparos y demás ante esta reforma que posiblemente se apruebe en el Congreso de la Unión. Además de las situaciones financieras que tenemos, económicas y financieras que tiene el país y que tenemos también los mexicanos. Jorge, voy a empezar contigo para que nos desmenuces un poquito esto y luego me voy con Eduardo Leal para hablar del tema ya psicológico y emocional de las hombres y mujeres trabajadores de este país. Jorge, empiezo contigo. Claro que sí, Leti. Bueno, primero que nada me gustaría aclarar que las buenas intenciones no constituyen buenas políticas públicas. Uh-huh. Es decir, detrás de esta intención de reforma laboral existe una idea de mejorar el bienestar de los trabajadores y en general de la población mexicana, pero cuando nosotros analizamos los costos y beneficios que involucra una política de tal magnitud, nos damos cuenta de que la incidencia que se va a generar sobre la presión que ya existe en el sistema económico es muy negativa. ¿En qué sentido? Estamos atravesando como país una etapa de incertidumbre ante la capacidad que podamos tener de mantener el ritmo de crecimiento paupérrimo, pero positivo, posterior a la pandemia por COVID-19. Tenemos en puerta un año lleno de incertidumbre vinculado a las elecciones presidenciales. Así es. Tenemos además todas las presiones sociales en términos de demanda por seguridad e incluso en nuestra área metropolitana de Monterrey, la demanda primaria por agua. Entonces, si a toda esa presión que tú estás añadiendo le agregas los costos que representaría para el sector productivo una reforma de esta magnitud y las incidencias que habría sobre la población, estamos hablando de un panorama adverso en lo general. ¿Por qué? Porque representa para las empresas una pérdida de competitividad que se repercutiría en sus costos y a la larga en la capacidad que las empresas tienen para poder contratar y mantener la mano de obra en el país. Entonces,
De que habrá un sector de la población que se beneficie, es seguro. Pero como sociedad y como un todo, el hecho de que los costos de las empresas se incrementen, el hecho de que la capacidad de las empresas para poder generar empleos se vean mermados y que esos empleos son necesarios por las familias mexicanas para generar, como tú lo mencionabas, algo de certeza en su capacidad de consumo, definitivamente estamos frente a una reforma que, si bien en el papel suena muy bien, en la realidad podría repercutir en la creación de empleos, en los salarios de los trabajadores, en la productividad de la economía mexicana tan mermada, tan dañada y que prácticamente ha estado estancada por más de 30 años y que además de todo lo anterior podría acabar de darle al traste a una de las pocas cosas que mantienen al sistema económico mexicano competitivo, que es el fenómeno del nearshoring. ¿Ok? Si en este momento nosotros ponemos en riesgo esa competitividad que brinda México de estar cerca del mercado primario, que es Estados Unidos. Incrementando el costo de las empresas y reduciendo la rentabilidad de la inversión, es literalmente tirar la bañera con todo y niño, como dicen comúnmente. Wow. Es darle al traste a una de las pocas ventajas competitivas que ofrece el país en estos momentos en que la incertidumbre a nivel mundial está tratando de ser contrarrestada con beneficios para que las empresas se ubiquen y no con mayores costos. Oye, qué interesante lo que acabas de comentar. Y sí, viendo sobre todo la inversión que viene para el país y sobre todo para el noreste del país, como es Nuevo León y como es Coahuila, en donde va a haber una inversión importante a raíz de ciertas empresas de las cuales incluso el gobernador ha hablado de las proveedoras de estas empresas y cómo justamente el noreste del país viene siendo pues muy atractivo, sobre todo para los Estados Unidos por la cercanía que hay. El nearshoring, como le mencionan ahora, esa cercanía. Pero hablando, me voy a ir ahora con Eduardo Leal. Se ha dicho que esta reforma, que apenas se va a discutir de reforma laboral, esta reforma que habrá, es para mejorar la calidad de vida de los trabajadores mexicanos. Es decir, siempre se ha dicho que los mexicanos trabajamos más y que somos de los más trabajadores y que más horas trabajamos y que más horas le invertimos a la chamba en el mundo incluso, ¿no? Y dicen, bueno, vamos a beneficiar la calidad de vida de los mexicanos y mexicanas. Vamos a reducir las horas laborales, de 7 días van a trabajar nada más 6, de una jornada laboral de 8 horas van a ser 7 horas en lugar de 8. Esto va a mejorar la calidad de vida de los hombres y las mujeres, emocionalmente se van a sentir mejor porque van a trabajar menos, les vamos a dar vacaciones, 15 días de vacaciones en el primer año de trabajo, y no una semana. Vamos a incrementar también los aguinaldos en lugar de 15 días a 30 para que tengan más dinero y sean más felices. ¿Es cierto esto, Eduardo? Bueno, pues mira, yo te puedo decir que todo eso suena maravilloso, pero yo me pregunto cuántos responsables de las pymes tienen la capacidad para soportar ese costo financiero. La verdad, como decía Jorge, este es un aspecto sistémico. Alguien puede pensar qué bueno para la gente, pero si voy a tener que pagar más tiempo extra, si voy a tener que invertir en asimilar tecnología y a la vez apegarme a esas normas es muy difícil y eso puede generar desempleo. De por sí ahorita he tenido la oportunidad sigo colaborando, jubilado, pero sigo colaborando en la UNI, tanto en el doctorado como en la maestría de Psicología Laboral en la Autónoma de Nuevo León. Y acaba de revisar una tesis muy interesante de una alumna que está trabajando con el modelo de la OIT, de SOLVE, de la OIT. Okay. Vamos a imaginar la parte del impacto psicológico. Un trabajador que tenía empleo deja de tener empleo, o antes de dejar de tener empleo, empieza a tener estrés psicológico. Ese estrés psicológico, a propósito de lo sistémico, va a pegar en el estrés en el trabajo. Se va a distraer más. Sale estresado y como sale estresado, se va con el psiquiatra de todo mundo, que es el alcohol,
Y como consume alcohol, gasta más. Y como gasta más, tiene conflictos con su esposa. Y eso le está implicando en su sueño no reparador y le está implicando también en su vida sedentaria. Y quizás hasta consumo de, además de alcohol, sustancias. Y ese es ese ciclo. Parece mujer casos de la vida real, pero es el México laboral que no conocemos. Hemos tenido la oportunidad de trabajar también en conjunto con la Federación Nacional de Sindicatos Independientes y hacer una investigación que tuvimos la oportunidad de presentar en el País Vasco en un congreso internacional sobre qué pasa con los trabajadores que se divorcian y tienen que pagar pensión alimenticia. Exacto. Y que les quedan 1,000 pesos de sueldo y con eso tienen que sobrevivir. Y en ese mismo ciclo de la OIT también les está golpeando durísimo en la parte de sueño reparador, de alimentación suficiente, etcétera. Entonces, es fundamental que los que emiten esas leyes vean todo esto con un enfoque de responsabilidad social, de conciencia ciudadana, para ver el impacto. ¿Cuánta gente hay que tuvo una relativa calidad de vida, pero que ahora con la inflación está batallando más? Los hijos que no trabajaban y que a lo mejor estaban estudiando ahora tienen que trabajar para completar. Y si a eso le agregas el riesgo de la pérdida del empleo, es un aspecto que va a implicar mucho, pero mucho más deterioro en la calidad de vida de las familias. Oye, qué interesante lo que nos acabas de decir y tienes toda la razón. Vemos cómo hay muchísima más presión, ¿sí? Jorge, ¿querías agregar algo? Sí, es que esta visión de ver el sistema económico como una máquina en donde tú le picas un botoncito y te genera dinero, o le picas un botoncito y generas bienestar, es una visión chata e incompleta de lo que representa realmente el sistema económico. Y ahí me gustaría hacer la analogía para todos nuestros radioescuchas que piensen en la economía mexicana, el sistema económico, como un organismo vivo, en donde cuando tú afectas una parte del sistema, el sistema reacciona como un todo. Por ejemplo, en este caso, tú quieres beneficiar a una parte de los trabajadores formales, pero cuando tú elevas el costo de las empresas formales, que son las que sostienen la economía del país, automáticamente les generas una falta de competitividad, les desincentivas por completo la creación de empresas y lo que estás haciendo es incentivando a un sector de la población a incrementar el sector informal. Uno de los grandes temas y problemas de nuestra economía mexicana, que son sectores en donde los trabajadores y las empresas recurren para evitar el pago de impuestos, para estar a oscuras del sistema fiscal y, en todo caso, que representa también una carga, ya que todos esos trabajadores requieren de seguro médico, requieren de asistencia educativa y al no estar pagando impuestos se genera un desequilibrio en donde la carga fiscal y la carga económica se concentra todavía más en ese pequeño sector de la población que constituimos los contribuyentes cautivos. Entonces, es importante, repito, que destaquemos que una buena intención no representa una buena política pública si no está analizado en términos de los costos, los beneficios, la sustentabilidad y del impacto en el largo plazo que podría generar no solamente sobre el grupo que pretendes beneficiar, sino en general sobre todo el sistema económico y que en este caso merma, como te lo decía hace ratito, el crecimiento en la productividad de un sector que viene de recuperarse después de no haber obtenido ningún beneficio fiscal durante toda la pandemia. Es decir, prácticamente las micro y pequeñas empresas en México sobrevivieron con lo que tenían durante casi 2 años. Entonces, imponer sobre de ellos una carga de esta magnitud va a generar una mayor presión social sobre el empleo y, como lo decía Eduardo, sobre el potencial desempleo que se podría generar en un grupo de la población muy vulnerable, que son precisamente los menos educados. Oye, muy interesante todo esto. Es importante que lo sepamos porque quiero dejar en contexto la cifra que da la Coparmex de
el gasto extra con esta reforma laboral al año serían 386,000 millones de pesos más, lo que se tendría que gastar para poder cumplir con esta reforma laboral que pretende hacer el gobierno federal y también pues que se va a discutir en el Congreso. Y como sabemos, la mayoría son morenistas, pues lo más probable es que sí pase. Pero tomando en cuenta esta cifra, más o menos el porcentaje de empleos que se pudieran perder. Jorge, quiero que me lo contestes después de esta pausa, si te parece. Hacemos el corte y volvemos con más aquí en Retos. Continuamos aquí en Retos charlando con el doctor en economía, el doctor Jorge Moreno Treviño, y con el doctor en psicología, en desarrollo organizacional, investigador de la Universidad Autónoma de Nuevo León, sobre la psicología también laboral, el doctor Eduardo Leal. Y bueno, pues había hecho una pregunta de lo que Coparmex calcula que se podría gastar, ¿sí?, con esta nueva reforma laboral, 386,000 millones de pesos al año. Estamos hablando de que ellos van a tener que desocupar gente, ¿sí? Para poder sortear, ¿sí? Y mantener sus empresas, ¿no? ¿De cuánto estaríamos hablando, Jorge? Aprox de desocupación. Bueno, hablar de un número preciso de empleados es complicado porque depende del sector. De un porcentaje. Depende del sector económico en el cual estén empleados. Pero, por ejemplo, lo que sí podemos decir es que esa transferencia en el incremento en costos no solamente se va al desempleo, en donde sectores como, por ejemplo, la construcción y el sector terciario, que son servicios, serían los más afectados porque son los primeros que reaccionan. Exacto. Pero si hablamos también de que parte de ese incremento en los costos se va a ir al consumidor, con mayores precios en las mercancías que van a tener que enfrentar en un periodo en el cual, como decía Eduardo, venimos de un proceso inflacionario que apenas estamos comenzando a entender y controlar. Entonces, el costo social de esta distribución de carga que va a haber entre empleos, consumidores y falta de productividad, estamos hablando de un costo social integral, es decir, no solamente de pérdidas de empleo en estos sectores que son más sensibles, como son la construcción y el sector terciario, sino que además se va a transferir parte de este costo a los precios de las mercancías que los hogares estamos consumiendo en nuestro día a día, en un proceso en el cual hoy acaban de avisar, se nos está diciendo que la inflación de Estados Unidos volvió a acelerarse. Exacto. Entonces, si estamos en un proceso inflacionario donde los incrementos en las tasas de interés se traducen en mayores costos para los hogares y además añadimos la posibilidad de pérdida de empleo y de inflación en los alimentos y en las mercancías que consumimos, realmente empezamos a darnos cuenta de que la merma de una política de esta naturaleza puede ser mucho mayor que los beneficios. Es decir, esta reforma no apoyaría al sector económico más importante del país. Al sector más vulnerable. Sí, pero me refiero a las empresas. Es decir, claro que esto no apoyaría al sector productivo y económico más importante, que sería lo que acabas de mencionar, a las empresas, sino las vendría pues a presionar muchísimo más, sí. Y por eso están pensando en que habría más desempleo. Es correcto, ¿verdad? Desempleo e incentivos a la informalidad. Totalmente. Que esos son dos temas que van de la mano para este tipo de políticas. ¿Por qué? Porque lo que está pasando simplemente es que la competitividad que tiene una industria por ubicarse en México, micro, pequeña, mediana empresa, que es la cercanía con Estados Unidos, si tú le incrementas los costos, esa competitividad se pierde. Los incentivos a ubicarse, por más cerca que estemos, como en el caso de Nuevo León, se pierden también y la creación de empleos se deteriora. Más los empleos que ya existen se ven también en riesgo. Entonces, es una cadena de efectos en donde los más perjudicados en este caso son el sector más vulnerable, que son las personas de menor educación, de menor preparación, que son los primeros que resienten un desempleo. Nos hablabas hace un momento de que incluso
para poder sortear esto, las empresas se verían también obligadas a reducir los salarios. Es decir, ya no te voy a pagar como antes, a lo mejor nada más te pago el mínimo al que estoy obligado por ley. Es correcto. O un poquitito más del mínimo al que estoy obligado por ley para poder sobrellevar esto que me están obligando, ¿no? Sí, y eso es a lo que refería hace unos minutos, Ajá. de que la carga de una política de esta naturaleza se distribuye desde el consumidor hasta el trabajador. Todos van a pagar en algún porcentaje el costo de una política en donde el control, en este caso de las horas trabajadas, de la productividad, no está en manos ni del trabajador ni de la empresa, sino que está impuesto desde fuera. Ok. Eduardo, entonces tú también lo ves negativo desde el punto de vista psicológico y desde la psicología laboral. Yo lo veo, más que negativo, yo lo veo turbio, lo veo poco claro, desde el punto de vista psicosociolaboral. Y voy a dar una evidencia sobre algo que ya pasó. En el sexenio pasado hubo una iniciativa maravillosa, porque la verdad sí lo siento, que fue el PRONAVET, Promoción de Bienestar Emocional en el Trabajo. Precisamente el PRONAVET está derivado de SOLV, de la OIT, donde vienen esos factores que todas las empresas deben de contemplar para que haya bienestar y calidad de vida en general en el trabajo, que son, ya vimos, de todo lo que es prevención de consumo de alcohol, sustancias, violencia, estrés económico, estrés en el trabajo, todos los elementos que tienen que también que ver con el ejercicio, en fin. Hubo todo un proceso para que las empresas se certificaran en ese sentido. Tuvimos la oportunidad de tomarlo algunos profesores de la Autónoma de Nuevo León. Nos certificamos, dimos el curso aquí en Nuevo León. Todo era miel sobre hojuelas. Vino un nuevo periodo. Yo no digo que se haya olvidado totalmente el gobierno de la calidad de vida de los empleados, pero prácticamente se disolvió. La doctora Valentina Forasteri, que fue la que vino a darnos el curso de Suiza, hace poquito hablamos con ella, decía que estaba extrañada de que no hubiera progresado el PRONAVET. Con toda proporción guardada, eso puede pasar también con estas reformas. Y el otro aspecto fundamental que comentábamos ahorita antes de empezar el programa, comentaba con Jorge, es la parte del sindicalismo. ¿Qué va a pasar con la parte sindical? ¿Cómo va a responder los sindicatos ante este contexto sociolaboral? Ya los sindicatos, el minero ya está pensando en ampararse. Sí, y por un lado. Y por otro lado, ¿qué alianzas verdaderas ha habido de colaboración, confianza, relación de ayuda, interdependencia entre los sindicatos y las empresas para el bienestar y para la productividad? Sí hay ejemplos muy buenos. Incluso dentro de CTM, CROC, sobre el ejemplo desde mi punto de vista como Federación Nacional de Sindicatos Independientes y todo eso. Pero falta mucho. Y estamos viendo una partecita de México que es Nuevo León, ¿verdad? Acuérdense que en México podemos decir que estamos en 3 o 4 países: Yucatania, Norestania, Occitania, etcétera. Y aquí, en general, si tú observas el aspecto de opción laboral y buen acceso al ingreso, pues estamos muy arriba de muchos otros estados. Entonces, un área de oportunidad muy importante, un área de oportunidad crítica que yo veo, es el seguimiento de estos esfuerzos. Así como lo de PRONAVET era algo maravilloso, bueno, sigue existiendo de alguna manera, pero no se ha desarrollado. ¿Cómo puede haber una alianza entre la gente de recursos humanos, la gente de operaciones, la gente del sindicato, ¿verdad?, y los patrones, algo así como las comisiones mixtas departamentales, pero para todo lo que tenga que ver con calidad de vida, incluyendo a la parte de la familia? Entonces, volvemos al ciclo sistémico. Tiene estrés, toma, tiene conflicto con la esposa, se divorcia y viene el otro deterioro. Y entonces también se ha investigado sobre los efectos del divorcio, derivados en buena parte de lo que comenta aquí el doctor, de la cuestión económica. O sea, nos divorciamos porque no completábamos, pero además por infidelidad, además por alcohol, además por la intromisión de la familia en el matrimonio. Y son muchos factores, otra vez psicosociolaborales, sobre los que conviene estudiar e investigar, sobre todo desde el punto de vista de la prevención. Y nomás para agregar un punto, educación y empleo es el ciclo.
es el ciclo. Hay educación, hay empleo. Ujú. Pero si no hay inversión, ese ciclo se queda inocuo, no sirve para nada. Entonces, si hay una perspectiva poco optimista con respecto a la economía, ¿de qué está valiendo el esfuerzo de tantos muchachos que están estudiando una carrera? Wow. La verdad, el panorama se ve desalentador, y sí lo tengo que decir, porque incluso estoy pensando que todos estos programas de Pronaved y muchos esfuerzos que hacen muchas empresas establecidas por mantener a sus empleados con capacitaciones, con prevención, con el seguro de gastos médicos mayores para ellos y sus familias, con un seguro de vida que también a veces la empresa te lo proporciona, y que eso pues es una prestación que te hace sentir bien, que te hace sentir protegido por la empresa, entre otros tantos que se han desarrollado a lo largo de los años para mejorar la calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras. Estos con esta ley o esta reforma a la Ley Federal del Trabajo, pues a lo mejor desaparecerían. Sí, los incentivos. Quiero pensarlo, ¿no? No, y aparte, venimos de un periodo de pauperización del mercado laboral. O sea, no hemos de olvidar que durante este periodo federal desaparecieron programas que estaban destinados al apoyo de la mujer trabajadora, como son las guarderías, por ejemplo. Exacto, que desaparecieron. Las escuelas de tiempo completo, los apoyos que permitían que mujeres en situación de vulnerabilidad pudieran trabajar, desaparecieron y dejaron por completo descubierto todo ese sector de la población, pensando que con una pequeña transferencia monetaria resolvían el tema, lo cual no es cierto. Para poder combatir un problema tan estructural como la desigualdad y la pobreza, se requieren más que transferencias, se requieren instituciones y programas sociales completos, diseñados, con monitoreo, con seguimiento y con evaluación. Y durante este periodo desaparecieron tantos programas que estaban destinados al apoyo de poblaciones vulnerables, que esta nueva reforma lo que vendría a representar es todavía una mayor carga en desincentivar por completo la integración de trabajadores vulnerables al sector formal y fomentar la informalidad, que precisamente, como lo hemos mencionado en este programa, es uno de los grandes temas y problemas de la economía mexicana. Totalmente. Y a propósito de monitoreo, eso yo creo que estás tocando un punto clave. El monitoreo también debe ser por parte de los patrones. Me voy a referir muy brevemente a la norma 035, también maravillosa. Imagínense que en una empresa se apliquen todos los lineamientos de la norma 035 en cuanto a salud emocional, prevención de factores de riesgo, incidentes, etcétera. Imagínense qué maravilla sería. Pero ¿saben qué está pasando actualmente? No ha habido sanciones. Sin embargo, hay ejemplos de patrones responsables que han aplicado la norma 035 y aunque no haya ido ningún inspector, han tomado acciones preventivas y correctivas. Se han dado cuenta, por ejemplo, que tienen personas trabajando con profunda depresión o con un trastorno de ansiedad generalizado o con trastornos de pánico y que no se habían dado cuenta ni por aquí les había pasado. ¿Por qué? Porque no habían observado a la gente no se había sentido tocada en ese sentido, y menos la familia de esos trabajadores. ¿Cuánto se puede hacer? Y lo digo pensando un poco en la psicología, aplicando las ciencias de la conducta, la moralidad, la buena convicción por parte de los patrones para mejorar el bienestar en general. O sea, es un proceso de integración, empresas, iniciativa privada, universidades, y sí se puede. Y yo creo que ya empezamos. Yo no estoy tan pesimista. Sí, pero con esta reforma, pues a lo mejor se viene abajo, porque ¿qué empresa le va a querer seguir invirtiendo a la salud emocional, a tener un psicólogo en la empresa si me va a costar más, si va a trabajar menos? Y además porque de la se me van a inflación, incrementar los costos con esta reforma que pretenden hacer. Es ahora a lo que me refería. absolutamente. ¿Verdad? Entonces igual íbamos para atrás como los cangrejos, ¿sí? Yo, para mucha gente, para el común de la gente, ¿sí? Estas reformas representan un avance y te lo dicen. Es que es la primera vez que se preocupan por nosotros, es la primera vez que se preocupan por el salario del mexicano, ya ganamos más, y lo escuchamos y lo leemos
en muchos de los comentarios que nos llegan del trabajador común, del obrero común, que nos dice, es que ningún presidente se había preocupado por incrementar los sueldos y ahora ya ganamos 200 pesos diarios. Y anteriormente nos daban nada más centavitos, que bueno, el último incremento, el de este 2023, también fueron centavos, no fue mucho, y para el 2024 no sabemos cuánto vaya a estar el salario mínimo. Y luego ahora, con el incremento de las vacaciones, también dicen lo mismo. Es la primera vez que se preocupan por nosotros y ahora nos van a dar 15 días de vacaciones. El mexicano siempre quiere la fiesta, ¿sí? Independientemente de... Y ahora, con lo del aguinaldo, el hecho de que le digan a la mayoría de la gente que le van a dar hasta un mes de aguinaldo y no 15 días, no, pues aplauden esto. ¿Esto es con fines electorales, Jorge? Desafortunadamente estamos en un periodo en el cual el mismo presupuesto federal que se acaba de proponer muestra una señal importante a aprovechar un ciclo político para diseñar programas que tienen como objetivo, efectivamente, incrementar la intención de voto hacia un partido político. Pero es justamente la función y responsabilidad de la academia, de los medios de comunicación, presentar un panorama completo de lo que representa realmente, por ejemplo, una política de esta naturaleza. Es importante que nosotros, a pesar de que no sea popular, presentemos la evidencia que nos muestra los verdaderos costos, los verdaderos beneficios que hay detrás de una iniciativa de esta naturaleza cuando se analizan el enfoque sistémico de los impactos que va a generar sobre la sociedad. Por ejemplo, y nada más para antes de irnos a corte, acaba de salir un estudio publicado por investigadores de la UNAM, donde utilizando los mismos fuentes de información que hasta hace un par de semanas alardeaban una reducción en la pobreza, muestran que cuando se hace la metodología científica correcta y adecuada para poder comparar los indicadores de pobreza con los históricos que había antes de la pandemia, a través de una metodología especial que se diseñó para poder realizarse, muestran que en realidad la pobreza no disminuyó y que los índices de pauperización y vulnerabilidad en México se incrementaron como resultado de la desaparición del seguro popular y de mecanismos de aseguramiento que permitían a las familias hacer frente a la incertidumbre en temas de salud. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que un artículo de esa naturaleza pasa desapercibido en prensa, mientras que lo primero recibió bombo y platillo por parte de prensas nacional e internacional. Es importante comunicar que la lectura que se le dé a los impactos que están generando este tipo de políticas, los indicadores de realmente cuáles son los costos detrás de una política de esta naturaleza, van a repercutir no solamente en el corto plazo, sino también en el nivel de vida y en la calidad de vida de largo plazo. Y retomando un poco lo que decía el doctor Eduardo hace unos minutos, este ciclo entre productividad y educación, yo lo complementaría con un ciclo entre capital humano y productividad, donde el capital humano integra, además de la educación, la salud y este componente fundamental que representa la salud mental de los mexicanos y que desafortunadamente son dos de los componentes más olvidados por parte de la política pública. La inversión en educación y la inversión en salud. Sí, sobre todo políticas públicas en salud mental, de las cuales nunca han trabajado. Nunca se ha trabajado y es importante hacerlo. Desde hace mucho lo veníamos comentando. Pero bueno, si me lo permiten, señores, hago una pausa y regreso con ustedes. Continuamos en Retos en esta mañana. Qué charla tan interesante que se me ha ido como agua, la verdad, y se los agradezco mucho a Jorge Moreno Treviño, al doctor Jorge Moreno Treviño, doctor en Economía por la Universidad de Chicago, y al doctor Eduardo Leal, licenciado en Psicología de la Autónoma de Nuevo León, investigador, doctor en Psicología del Desarrollo Organizacional y, bueno, especialista en la psicología laboral. Y, bueno, vienen retos importantes para el próximo año. Acabas de hablar hace un momento del presupuesto que está pidiendo el presidente, que se va a ir a otros rubros, menos a la salud, menos a la educación, menos a la seguridad también, lamentablemente, y lo estamos viendo, y vienen retos también muy importantes económicos para el país, y creo que el próximo presidente o presidenta, sí, le va a tocar una papita caliente.
Explícanos, por favor, Jorge, y ahorita también el doctor Eduardo para que concluya y no nos quedemos con tan amargo sabor de boca, pero hay que prepararnos, ¿no? Claro Adelante. que sí. Primero que nada, decirle a nuestro auditorio esta mañana que ellos tienen el poder de prevenir, planear y priorizar sus objetivos económicos y financieros. Y que ante esta incertidumbre que vamos a enfrentar todos, empresarios, consumidores, familias, lo mejor que podemos hacer es establecer bien claros cuáles son nuestras prioridades. Y yo pienso que no hay mayor prioridad en estos momentos que la atención del capital humano de los más vulnerables, que son los niños y los adultos mayores. Entonces, yo invitaría a nuestro auditorio a que ante la incertidumbre que estamos enfrentando de la posibilidad de mayor inflación, desempleo, carestías, volvamos a ser objetivos y veamos cómo nuestras herramientas en nuestras manos, nos permiten enfrentar esta situación. Y primero es planificar, priorizar aquellos gastos que son fundamentales para la familia. Luego, persistir en el uso de esas herramientas que están a nuestro alcance de una manera sabia y prudente, como es el crédito, por ejemplo. Para poder hacer frente a una adversidad, no hay mejor herramienta que el crédito. Darle su verdadera dimensión de una herramienta de trabajo a mi favor, más que una carga sobre mis finanzas del hogar. Y fundamentalmente, ser prudentes. Es decir, muy prudentes en los gastos, muy prudentes en los desembolsos que las familias vayan a hacer y que si se tenía planeado, por ejemplo, unas vacaciones, poner un presupuesto fijo. Si se tenía planeado modificar, por ejemplo, el carro, el automóvil o la televisión, el refrigerador que se tiene en la casa, ver los precios más baratos, buscar las alternativas más económicas. Es decir, usar todo nuestro poder económico para tomar la mejor decisión, anteponiendo no una visión negativa, como dice el doctor Eduardo, sino una visión objetiva de que lo que se nos va a presentar como reto en el país a los próximos 2 años, el último año del ciclo presidencial saliente y el primero del nuevo, es un periodo de incertidumbre donde todos absolutamente van a estar ajustando sus decisiones para de alguna manera reflejar el cambio o falta de cambio en la actitud política del gobierno que continúe posterior a la actual administración. Pero como consumidores, como hogares, como personas de a pie, tenemos control suficiente sobre nuestros desembolsos, sobre nuestros gastos, sobre nuestras prioridades y debemos utilizar todas esas herramientas para hacer esta transición lo más suave, planeada y prudente posible. Muy bien. Eduardo. Buenísimo. Hay una frase de Boris Cyrulnik, es el autor que más ha escrito sobre la resiliencia. Ya. Y a mí me encanta esa frase. Dice que ninguna herida se convierte en destino. Okay. ¿Cuántas inflaciones llevamos? Bueno, los que rebasamos los 70, como yo, qué bárbaro. ¿Cuántas devaluaciones, inflaciones, cuántas situaciones en las que ahora sí ya nos vamos a morir? Ajá. Y aquí andamos todavía. Entonces, yo quisiera referirme, licenciada y doctor, a un aspecto que creo que es fundamental, que tiene que ver con la prevención. Y me voy a referir a un modelo que a lo mejor algunos que me oigan van a decir, ay, Eduardo, tú porque estuviste ahí en muchos años. Me voy a referir al modelo de sociedad Cuauhtémoc y Famosa. Ya, maravilloso. ¿Cómo desde aquellos tiempos, don Isaac Garza y esos señores Luis Quesada, desde antes de don Eugenio, ya pensaban en un concepto de trabajo y ahorro? Sí. Y les voy a platicar brevemente una anécdota. Una vez andaba yo por ahí en un congreso y alguien estaba hablando sobre el trabajo y el ahorro y alguien decía, ¿cómo quieres que ahorremos con estos sueldos? ¿Y cómo quieres que ahorremos? Y ya tenía harto al pobre instructor. Y en un receso, en un corrillo, se acerca uno de los supervisores y le dice al muchacho ese que estaba renegando, le dice, mira, aquí hay muchos que ganan menos que tú y visten mejor que tú y traen mejor carro que tú. Entonces, no es una utopía el ahorro. No es una utopía eso que dices tú del diálogo, de la prevención, de la disciplina en las familias. Tampoco puede ser una utopía que no haya una relación de vinculación, de soporte y apoyo entre las empresas y los sindicatos. Sí se puede, porque es un proceso de ganar-ganar.
los patrones, yo veo cada vez más patrones convencidos en hacer esa alianza con los sindicatos y cada vez más organizaciones sindicales convencidas de que sí funcionan las comisiones mixtas departamentales, de que sí se puede hacer procesos en los cuales no nada más pidas, sino también aportes, por un lado. Por otra parte, me quiero referir un poquito a la familia. Esa parte del modelo de Sociedad Cuauhtémoc y Famosa siempre ha contemplado la familia. El diálogo en la familia es fundamental. El respeto es fundamental. Vamos a pensar en una pareja, los dos jóvenes, los dos guapos. Ella se va al trabajo bien guapita, se enamora de un muchacho y sufriendo, pero le es infiel al muchacho otro. Se divorcian, ya tienen un niño. No se trata de hablar de tragedias. Bueno, pero tienen el niño y a ver quién va a cuidar al niño. Y empieza el conflicto, y empieza el deterioro económico para ellos y la frustración para los papás de ellos. Y sobre eso se está trabajando mucho en procesos de investigación. ¿De qué manera prevenir eso? En esa investigación que les comento reciente sobre fuentes del divorcio es, haz la prevención sin salirte de los valores y la moralidad. Haz la prevención respetando tu compromiso con tu pareja. Prevención con el diálogo. Prevención con no pelearse ni discutir en frente de los niños. Infancia es destino y los niños se quedan con heridas. Cuando se va construyendo ese proceso de diálogo, de respeto, de solidaridad en el matrimonio, se puede hacer prevención de muchos conflictos. Y por otra parte, yo creo que algo fundamental dirigido a los trabajadores, a todos, incluso a nosotros, es ¿qué tanto has invertido para tener un control de tu puesto? Mucha gente se queja, es que no me quisieron y me despidieron, pero también hay investigaciones que demuestran que las personas que más salen de las empresas son aquellas que no desarrollaron las habilidades, los conocimientos, las aptitudes para permanecer en un puesto. Control del puesto significa que la persona domine lo que tenga que hacer y que aún, es el modelo ese de Karasek famoso, y que aún con mucha presión pueda permanecer con un buen desempeño. Esa es la recomendación para la gente, para los trabajadores. Tú pon tu parte, no te atengas. Ya. Y por último, para los patrones, no desesperarse. Hay muchos ejemplos de empresas que han sobrevivido con COVID y con mil cosas y que siguen siendo rentables y con paz laboral. Yo quiero referirme a esfuerzos que han hecho universidades. La Facultad de Psicología tiene una clínica psicológica que no me queda a mí decirlo, pero es excelente. Exacto. Y ha dado un servicio maravilloso en la comunidad. Están por abrir una clínica nueva en Apodaca, donde va a haber ese servicio y soporte para la comunidad. Ahí está la prevención. Por otra parte, TechSalud, el posgrado de TechSalud, creó ya desde hace 16 años la especialidad en calidad de atención clínica. Y es notable, y hay investigaciones que lo sustentan, cómo han contribuido estos jóvenes doctores en el bienestar dentro de la cuestión hospitalaria. O sea, hay mucho que hacer. Sí. Ahí es donde aplica el concepto del appreciative inquiry. O sea, si vemos nada más lo negativo, nos autoderrotamos. Uh-huh. Y entonces sí puede ser que una frustración se convierta en destino. Maravilloso. La verdad me quedé con la boca abierta. Doctor Eduardo Leal, también con el doctor Jorge Moreno Treviño, les agradezco infinitamente este tiempo y ya después desarrollaremos con el doctor Jorge Moreno Treviño presupuesto 2024, qué nos espera ya en términos económicos y financieros para el país, también para irlo previendo, ¿no? Y ya nos diste ejemplos de lo que podemos hacer en lo individual, en lo personal, pero hay que hablar también de estos temas y hay que estar muy bien enterados, sobre todo con especialistas. Les agradezco profundamente al doctor Jorge Moreno Treviño, economista, y al doctor Eduardo Leal, psicólogo. Muchísimas gracias y que tengan muy bonito día. Muchas gracias, Leti. Ha sido un gusto estar aquí contigo. Gracias, igualmente. Muchísimas gracias. Gracias excelente a ustedes. Día. Y excelente día y los esperamos mañana en punto de las 2.